veremos la psicología de un predador y responderemos a la pregunta de ¿qué quieren de nosotros? Psicología de un predador. Vamos a suponer que somos capaces de ordenar a todas las personas por su grado de bondad y de maldad. Aquí, a la izquierda, pondremos a las mejores personas del mundo. Y conforme vayamos subiendo hacia la derecha, irá añadiéndose ciertos grados de maldad hasta las personas muy malas, perversas, siniestras y criminales, que estarán allá a la derecha. Pues bien, estarán en la parte izquierda las buenas personas, las personas que te sienten compasión por todo el que sufre, que tienen que esforzarse por no dar algo a la persona que le tiende la mano, a cualquier persona que le tienda la mano. Son personas que, por descontado, tratan bien a los animales e incluso se preocupan de no comérselos, y son o veganas o vegetarianas. En la parte izquierda, abajo del todo. Siguiente escalón. Son las personas que sí, ayudan al pobre, pero al que han elegido ellos. Al que ha elegido su pareja, a ese no les importa nada. Todavía tratan bien a los animales, pero no llegan hasta el punto de no evitar comérselos siendo veganas o vegetarianas. En el tercer escalón están lo que llamamos malos bichos. Pero en el tercer escalón está el mal bicho que va a misa. Lo hace por aparentar, porque sus jefes, las personas con las que se relaciona, pues también van y así disimulan. Los demás son alfombra para que las suelas de sus zapatos no se manchen. No ellos, las suelas de sus zapatos. Tratan bien a los animales que tiene su pareja, si es que los tiene. Si no, los desprecia igual que a los humanos. Al mal bicho que va a misa no le importa despedir, echar broncas, maltratar, hacer la vida imposible, abusar del que sea. No hablo físicamente. Pero no mata. Matar para él es todavía una línea roja. Y está en el tercer escalón, en el tercero de 5. En los dos primeros están las buenas personas, a tiempo completo o a tiempo parcial. Cuarto escalón es el que ya no respeta la línea roja de la muerte. Y aquí están los gángsters, los ejecutores de servicios secretos, los directivos que mandan ejecutar, los asesinos a sueldo, los asesinos en serie. Estos ya pasaron la línea roja de matar. Son personas sin emociones, frías, que se miran solo su ombligo, que se preocupan solo de ellos, el resto del mundo no existe y precisamente por eso están aislados del mundo. No pueden tener amigos. Pero cuando matan en una escala menor, de forma que sus víctimas, si se cuentan, pues 2 dígitos, menos de 2 dígitos, menos de 100. Y pasamos al quinto y último escalón, es el del predador. Para el predador, solo no es que ya desprecie a los humanos, es que para él no existen. Solo existen los de su clase, que son los que tienen una economía parecida a la suya, muy alta. Miles de millones. No diré que sus amigos, sino más bien sus colegas, sus iguales, y en ciertos temas sus cómplices, son los que tienen, como él, la cantidad económica, la altura económica que él tiene. Para ellos, el fin justifica los medios, y el fin es siempre su propio bien, sin mirar a los demás. Y eso justifica los medios que emplee, que pueden ser cualesquiera, sin ningún límite. Ni siquiera ve la línea roja que tenía el mal bicho que iba a misa. Por tanto, no tiene ningún límite. Puede hacer lo que quiera, lo que le convenga. ¿Y qué quiere? ¿Qué quieren estas personas, los predadores?
Bueno, pues ellos, tenemos que tener en cuenta que ellos se relacionan con los de su clase en sus clubs exclusivos. Como ellos ya tienen los clubs donde se reúnen, pues no necesitan bares, por tanto, pueden desaparecer todos los bares que ellos no los necesitan. Tampoco necesitan muchos hoteles normales, a donde va la clase media, y pueden desaparecer. Con que queden los que ellos usan es suficiente. Ellos no van a fiestas populares, ni a procesiones, ni a nada. Por tanto, pueden desaparecer. ¿Qué necesitan? Que los demás obedezcan sus deseos, que se lleven adelante sus planes. Y para eso necesitan ser obedecidos. Y para eso necesitan que la gente se acostumbre a tener una vida cada vez más mísera, más aislada, con menos gratificaciones. Auténticos esclavos, igual que en tiempo de los romanos. Y por eso imponen cuarentenas, imponen los bozales, porque no quieren rebeldes, quieren gente sometida. Empiezan ya a crear sus ciudades exclusivas, como hemos visto en un artículo anterior, y las construyen ellos. Por tanto, ellos y los fondos de inversión que las financian son los que van a decidir quiénes viven en esas ciudades, los ganadores, y los trabajadores que ellos necesiten para llevar su vida cómoda. Y para los que se oponen, para los que se opongan, pues crean ya campos de concentración o de exterminio, porque les sobra muchísima gente, quizás el 90%. Claro, no pueden decirlo a las claras, tienen que hacer como que, bueno, que eso es para los que no admiten las reglas del juego, con el tema sanitario, claro.